Asociación Tucumana de Abogados Laboralistas. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Días, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. Al contrario, gracias a vos. Bueno, a ver, contanos qué se sabe hasta ahora y qué es lo sobre lo cual hay algo de certeza y lo que todavía está en la nebulosa, diríamos. Bueno, como vos bien dijiste en la introducción, todavía no está muy claro. Hubo un proyecto presentado el año pasado por la diputada Díez de La Libertad Avanza, en donde había una especie de reforma laboral que venía muy en sintonía con lo que fue el decreto 70 del 2023. Era más o menos lo mismo. Como Mm, ese fue declarado inconstitucional por la Cámara Nacional de Apelaciones, este nuevo proyecto de reforma laboral venía muy empapado por ese decreto. sí. Luego empezó a circular esto que vos planteás, que supuestamente vendría este proyecto desde el Consejo de Mayo, en donde sí ya hay una reforma como más estructural de la norma, de la Ley de Contrato de Trabajo, ¿verdad? Ujú. En donde tocarían el tema del banco de horas, fraccionamiento de las vacaciones, indemnizaciones y otras reformas a otros institutos, pero por ahí estos son como los más ¿Qué es? resonantes. Perdón, cuando hablamos de banco de horas, ¿de qué estamos hablando? El banco de horas lo que se intenta establecer es, nosotros tenemos una jornada limitada, ¿verdad? De Ujú, 8 o 48 horas semanales, ¿m? sí, De 8 horas diarias o 48 horas semanales. El banco de horas sería una especie, y eso, si nosotros lo multiplicamos mensualmente, daría aproximadamente 192 horas mensuales que sí. debería desempeñar un trabajador. Entonces, lo que el banco de horas pretende es hacer como un crédito y un débito y un haber. Entonces, nosotros vamos sumando horas en ese banco que después compensamos con descansos compensatorios. Pero, ¿qué implicaría esto? Que la jornada, ¿verdad? Diaria podría variar. Capaz que Ujú, tendríamos una jornada que sea de 4 horas u otra de bien, 12, bien. siempre respetando las 12 horas diarias de descanso entre un día y el otro. Claro. Pero ¿qué generaría esto? Bueno, se invisibiliza en algún punto las horas extras, porque Ujú, va a ser mucho más difícil y sí. ya cotidianamente uno no, en el diario no debería tener horas extras, las va a tener únicamente si supera las 192 horas mensuales. Puede llegar a tener semanas de trabajo de 12 horas, lo cual al trabajador posiblemente le genere una dificultad en acomodarse, en proyectar su vida cotidiana, porque no va a Claro. saber Sí, sí, sí. cuántos días, cuántas horas va a trabajar por día. Esto, viéndole la parte, entre comillas, que podría llegar a ser beneficiosa para la industria, es el aprovechamiento en tiempos en los cuales la empresa o la industria, la Claro. actividad demande más trabajo Optimizar en la compensación por otro. producción en los momentos en los que se lo necesita, diríamos. Exacto, eso es lo que se busca, digamos, Sí. ¿verdad? Pero ahí seguramente habrá algún tipo Esa, de discusión, ¿no? Porque como vos planteás, por ahí para el trabajador, lo que para la empresa en este caso podría ser beneficioso, para el trabajador puede traer algún tipo de complicaciones. tal cual. A ver, entiendo, por lo que dice el proyecto, que estos estaría supeditado también a la validación por el convenio colectivo. ¿Qué quiere Claro. decir esto? Que en determinada actividad, la que eh, lo quiera adoptar al banco de horas, debería adoptarlo por mediante el convenio colectivo, en donde Sí, se deberá reglamentar claro. también y establecer en Sí. qué condiciones, cuáles, de qué forma, cómo Sí, va a se haber que volver a paga, etcétera. discutir el convenio, que por ahí los convenios en muchas empresas están, viste, son de hace 40 años y no se los discute, ¿no? Por ahí pueden ser oportunidades también para volver a hablar de esto y acomodar otras cosas que también son necesarias. Bueno, en ese punto ello se plantea también entre los rumores estos que salen, porque después habría que verlo efectivamente cómo está la Sí, letra obvio. específicamente escrito, cómo sale del debate, Mm, ¿verdad? Que puede llegar a tener modificaciones y eventualmente en un momento dado que la promulguen la norma, cómo la reglamentan, porque después va a salir un decreto reglamentario de esa norma que también es importante como para saber verdaderamente cuáles son los alcances. Pero sí. esto es donde va vos lo del convenio. También hay una idea de hacer convenios individuales o convenios por empresa, Ujú. ¿verdad? Bien.
más destinados a que el trabajador y el empleador puedan pactar sus condiciones, no solo las laborales del trabajo, no Claro. solo su contrato laboral, sino las condiciones macro. Esto Igual que para que se a nivel... entienda, por ahí para que la gente entienda, y yo también así me ayuda a entender, hay convenios colectivos de trabajo que se aplican los mismos para una mega empresa y para una pyme. Y por ahí las realidades de la mega Exactamente. empresa y la pyme son distintas y una pyme tiene que cumplir con condiciones para las cuales no les da la espalda y quizá una gran empresa sí, entonces esa distorsión genera muchos problemas. Por ahí, esto como lo planteé, así, a ver, pongamos un ejemplo, el ejemplo por ahí más cómodo porque que hay más comercio. Comercio, el convenio colectivo de comercio engloba toda la Sí, actividad, ¿verdad? Y bueno, dentro de la actividad están los supermercados, los negocios de la peatonal, digamos, o sea, todo engloba, están todos regulados por el convenio claro, 130/75 del convenio de comercio. O sí. sea, sí, engloba toda la actividad. Hay algunos convenios que no engloban actividades, Ujú, engloban tareas, como por ejemplo camionero, engloban a todas las personas que se desempeñan en el mismo arte, oficio, profesión. sí, Y después tener los convenios por empresa, como por ejemplo Scania tiene un convenio por empresa, digamos. Eh, pero bueno, sí sería reducir y reconversar estos convenios. Lo mismo, esto haciendo una pequeña salvedad respecto a sí. los convenios, sí es verdad que los convenios son viejos. Mm, Pero también es verdad que sí han ido sufriendo modificaciones, no es claro. que han quedado vetustos en el tiempo, sí han tenido modificaciones. Habría que ver, como te digo, todo habría que tratarlo y ver hasta dónde es el alcance, qué es lo que se busca y ver si efectivamente esto Mm, no va a generar un perjuicio a los trabajadores sí. y si efectivamente va a redundar en un beneficio, tanto para las empresas como para la generación de empleo, Claro, ¿verdad? claro. Hoy es como que estamos de algún modo con especulaciones, ¿no? Porque no conocemos Tal la cual. letra chica, entonces de algún modo tratamos de sacar conclusiones en base a lo poco que se conoce, la versión que están dando vueltas. Yo te quería hacer una consulta, porque uno tiene la sensación, o no la sensación, sino que es un poco lo que la experiencia nos enseña, que cuando se hablan de reformas, diríamos, centrales, como una reforma laboral, una reforma tributaria, una reforma jubilatoria, la instancia de la judicialización siempre aparece en el horizonte, ¿no? Entonces, se puede hacer una nueva normativa que puede ser beneficiosa, pero siempre está la instancia de la judicialización y como que uno ve ahí que muchas cosas se pueden trabar. ¿Eso lo compartís? ¿Crees así? ¿Hay alternativas para que esto no pase? A ver, yo creo que sí, lo mismo en algún punto está medio demonizado. La verdadera esta industria del juicio laboral no es tan así. La No, no, verdad perdón, que no te si lo pregunto por el tomamos, juicio, perdón que te interrumpa, no es por el juicio laboral, que sí es un tema, viste, que se está hablando mucho, sino sobre que, qué sé yo, el gobierno aprueba una nueva ley o se logra aprobar una nueva ley de laboral y un sector, por decirte un sindicato, va a la justicia, mete un amparo y de pronto se traba un artículo. traba. Y de ahí entran a correr los tiempos de la justicia que por ahí son lentos, ¿viste? O no son lo suficientemente rápido y nunca se termina como de aplicar la norma, ¿viste? Es como que está siempre Tal esa cual. cuestión, que está bien, la justicia tiene que garantizar los derechos y las garantías de las personas, pero a veces te genera algunas demoras o algunas trabas y es como que eso queda, ¿viste? Ahí medio en otra esfera. Yo creo que en esto que vos decís, a ver, nunca vas a tener un totalmente, eh, o sea, consolidado y que vos no haya nadie que quiera hacer un planteo o que lo pueda llegar a hacer, se cree con derecho. Mm, Pero sí creo que la forma, a mi modo de ver, que vos podrías lograr que el proyecto se aplique y tenga como una dinámica mucho más efectiva es logrando el consenso, o sea, logrando el consenso de la mayor cantidad de claro, partes. Si vos lográs en el debate y en la norma, en el texto de la norma, el consenso de la mayor cantidad de los actores del sistema, va a lograr también que los actores del sistema acompañen dicho mm, proyecto y no generen estos planteos que muchas veces, como vos decís, generan más discusiones y también tratar de hacer un proyecto serio en el cual no deje muchas lagunas ni bien, grises, que también son los grises los generadores de estos claro, conflictos, sí. porque ya sea
o porque no se entiende cómo se va a tratar un determinado lugar, una determinada situación, o porque es contradictorio, o Mm, porque entonces también da lugar a que se hagan muchos planteos y se empieza a trabar y se empieza a discutir, sí, y por ahí el fin de la norma tampoco alcance su cometido, digamos. claro, claro. Recién tocaste el tema de los juicios laborales. Me parece interesante que volvamos ahí porque esta semana, hace un par de semanas, se conoció un caso en Buenos Aires de un restaurante muy conocido en la zona de Recoleta que tiene que pagar una indemnización como de 200 millones, que inclusive es mayor a la que había pedido el demandante, ¿no? El mozo que había iniciado el juicio. El año pasado, creo, también se conoció en Buenos Aires una serie de situaciones en clubes de golf, ¿no? Donde por una serie de demandas de gente que había trabajado como Cádiz, había que pagar unas indemnizaciones enormes que implicaban el cierre del club o unas expensas extraordinarias, bueno, unas situaciones complejas, ¿no? Y se habla mucho de esto de la industria del juicio. Quería conocer tu opinión, ya que empezamos a hablar un poquito de eso. A ver, yo creo que se demoniza en algún punto. Yo creo que si uno analiza la masa laborable de trabajadores que hay, por ejemplo, en Tucumán, y uno analiza la cantidad de juicios que hay por la cantidad de trabajadores, es insignificante la suma, o sea, el porcentaje no es alto. Mm, Ahora, en estos casos en particular, principalmente este del restaurante sí, que vos me haces mención, y justo los casos que me planteas son de Buenos Aires. Buenos Aires tiene, a su vez, una situación que está discutida ya en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, mm, que es la tasa de actualización de sus créditos. bien, El trabajador este del restaurante era un trabajador de 26 años de sí, servicio, queda sin trabajo, inicia el proceso. Creo que el proceso se le demora, son más largos allá el proceso, creo que se demora unos alrededor de 5 años. Cuando sale la sentencia, el capital histórico del juicio ese eran 9 millones de pesos. que hoy Nada más que es nada. la tasa de actualización de ellos, y esto es más complejo, más engorroso, ellos capitalizan los intereses Mm, claro, durante todo el proceso. Entonces eso bien, hace que uno calcule intereses sobre intereses, intereses sobre intereses, y llega a estas sumas que son astronómicas. No pasa acá en Tucumán, bien. digamos, eso nosotros no tenemos el sistema de actualización. Te diría que hoy el sistema de actualización en tribunal en Tucumán es perjudicial para el trabajador. Si uno compara lo que el trabajador debió haber cobrado y lo que percibiría hoy, que cobra mucho menos. No pasa eso. Mm, No quiere decir que el juicio es chico, o que no puede llegar a sumas abultadas, sí, y que para nuestras empresas, pymes, no pueda significar un dolor de cabeza pagarlo. claro, Eso no digo que no sea así, digamos, pero no estas sumas astronómicas de 150, 200 millones de pesos que pasan en Buenos Aires. bien. Alberto, muchísimas gracias por ayudarnos a entender esto. Seguramente volveremos a hablar ya cuando haya más claridad, cuando haya más novedades respecto a esto, que en teoría se debería discutir en sesiones extraordinarias este verano. Buen fin de semana. Por favor, igualmente, muchas Un abrazo gracias, a grande. su disposición. Bueno, muy bien, nosotros seguimos hablando de información, pero en este caso información